Bueno, amigos televidentes, nosotros damos inicio un miércoles más a su segmento de hábitos cardiosaludables con el doctor Giner Rizzo, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema, doctor, muy interesante porque en la actualidad miramos que muchas personas lo realizan y es el senderismo, pero esta vez vamos a estar hablando del senderismo como un ejercicio cardiosaludable. Y para iniciar es importante que usted, doctor, nos dé a conocer cuáles son esas diferencias entre el senderismo, el montañismo y el trekking. Ok, primero que todo, el senderismo es la actividad física de recorrer senderos señalizados en ambientes generalmente campestres, agradables, y que no requiere una preparación física especial para realizarlo, y además de que no es competitivo. Por ejemplo, es recorrer el sendero de Peñas Blancas de la Cascada del Arco Iris. Es un sendero señalizado, sin preparación física previa, un ambiente agradable, generalmente de menos de un día de duración. Ya el montañismo es la actividad física más exigente que requiere preparación física previa y cuyo objetivo es el ascenso a una montaña. Ya son condiciones un poco más complejas y que requieren cierto nivel de entrenamiento. Y el trekking ya es generalmente es una travesía de varios días de montañismo con el objetivo de lograr el ascenso, la combinación de ciertas actividades planificadas. Entonces, el senderismo es menos exigente, el montañismo es más exigente y necesita preparación física, y el trekking es una travesía de varios días. Doctor, ¿y cuáles serían los beneficios de poder realizar senderismo? El senderismo, tanto el senderismo como el montañismo, ¿verdad? Porque cada persona o cada paciente puede realizar distintos niveles de actividad física dependiendo de sus condiciones. Si es un paciente que tiene una enfermedad cardíaca avanzada, generalmente va a poder hacer senderismo que sea poco exigente, porque también el nivel de exigencia del senderismo va a depender de la ruta que se escoja. Entonces, en general, el senderismo es una actividad física que puede variar de intensidad baja a moderada, y ya lo que es el montañismo es una actividad física con intensidad de moderada a alta. ¿Ok? Entonces, el beneficio del senderismo, pues mucho. En general se ha demostrado que tanto el senderismo y el montañismo puede combatir hasta más de 30 enfermedades. Comencemos por el estrés, la ansiedad, la depresión, el control de la presión arterial, porque ayuda a regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la disminución del colesterol malo, el aumento del colesterol bueno, la regulación del azúcar, la mejoría en la función cardíaca, la mejoría en la fuerza muscular, en el tono muscular, en la densidad ósea. Entonces, realmente tiene unos beneficios que son bastante llamativos. Entonces, lo bonito del senderismo es que no es un deporte competitivo. Entonces se hace más por placer, que es combinado con actividad física. Sería un placer combinado con actividad física, y tiene muchos más beneficios en cuanto a la salud neurológica. Entonces, ya el montañismo, pues, es para una persona, como te decía, está con un nivel de entrenamiento mayor, y pues también tiene muchos beneficios. Pero en general, tanto el senderismo como el montañismo, como el trekking, entonces son ejercicios muy cardiosaludables por el ambiente en el que se vive, por lo agradable que es y porque no son competitivos. Doctor, ¿qué debemos tomar en cuenta para poder realizar este tipo de actividades? Siempre la preparación para el senderismo y montañismo es muy importante. Lo primero que todo, hay que definir dónde vas a ir, y siempre es bueno buscar un grupo de senderismo o montañismo, que acá en Nicaragua hay varios. Por ejemplo, yo formo parte del grupo de los Maribios, que es un grupo bastante organizado, que tienen guías que conocen el terreno y pueden darle recomendaciones a uno. Por ejemplo, los Maribios hacemos más montañismo que senderismo. Actualmente sí están haciendo más senderismo, y es un grupo que está con mucha experiencia, y ya te puede dar las recomendaciones y te puede dar el nivel de dificultad que tiene cada sendero o cada ruta. Entonces es importante saber dónde vas.
buscar un grupo y buscar un guía. Porque realmente el senderismo y el montañismo, hacerlo solo, hay personas que prefieren hacerlo solo, pero en hacerlo en grupo generalmente es más agradable y eso le da más placer y entonces estimula más al paciente, a la persona a seguir haciéndolo. Entonces tenés que primero definir dónde vas, conocer las condiciones y el nivel de exigencia que va a tener el sendero, formar parte, acoplarte a algún grupo, como te decía, los maribios o en Chontales están los pateperros que se llaman así. Y la otra cosa es crear las condiciones de calzado adecuado. Hay calzado especial para el senderismo y montañismo, también los pantalones, la ropa es importante y saber las condiciones de humedad o de sol que va a ser, porque no es la misma ropa que vas a utilizar para una condición húmeda como para subir el Quilambé, que eso sería montañismo, ¿verdad? O que ir a subir el San Cristóbal, por ejemplo. Entonces no se debe utilizar el mismo tipo de ropa en general. También la protección del sol, ¿verdad? El protector solar, el agua, la hidratación adecuada, la comida adecuada. Entonces preparar todas esas condiciones previo al senderismo, principalmente el grupo, el guía, el agua, la ropa, la comida. ¿Existe alguna contraindicación al momento de realizar estas actividades? Siempre es bueno, si es una persona sana, aparentemente sana, no tiene ninguna contraindicación. Pero si es un paciente ya cardiópata, por ejemplo, entonces sí tiene que preguntarle al médico, a su médico de cabecera, que si él está capacitado para hacer algún tipo de ruta. Entonces, ya sabiendo la ruta y el nivel de exigencia de la ruta, se puede definir si el paciente está apto para un senderismo o para incluso un montañismo. Por ejemplo, hay personas que tienen angina o dolor del pecho, que ya lo hemos abordado, cuando hacen ejercicio físico, cuando hacen actividades. Ese paciente no debería de hacer montañismo, pero sí podría hacer senderismo. Entonces, sí existen contraindicaciones para los pacientes que son cardiópatas, pero no es para todos los cardiópatas. Sería primero consultarle al médico a ver si puede o no puede. ¿Cuál es el tiempo indicado, por así decir, para poder realizar este tipo de ejercicios? En segmentos anteriores habíamos hablado que lo adecuado son de 150 minutos a 300 minutos a la semana. Entonces se puede dividir como el paciente, la persona lo considere adecuado. Son 150 a 300 minutos de actividad moderada o 75 a 150 de actividad intensa. Entonces, eso es lo que es recomendado y es el ejercicio cardiosaludable. Ya también hablamos en otros segmentos de cómo se sabe qué tipo de actividad física es moderada intensidad, de baja intensidad, de alta intensidad. Y a esos 150 a 300 minutos le tenemos que agregar 20 minutos previos que son de entrenamiento. O sea, todo lo que es estiramiento y calentamiento. Entonces sería 20 minutos de calentamiento y de 150 a 300 minutos de actividad física de intensidad moderada. Eso en las personas que no son cardiópatas. Y vuelvo, con las personas que son cardiópatas tienen que hacer una valoración previa para ver si están capacitados o no para hacer senderismo o montañismo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en este caso? El factor de riesgo, por ejemplo, tenemos los pacientes, hay que dividirlos así, los pacientes aparentemente sanos, los factores de riesgo que tengan, uno, que no tengan las precauciones adecuadas, porque no se les den las orientaciones adecuadas, porque tengan un guía que no esté preparado, que formen parte de un grupo que no esté preparado adecuadamente. Ya han pasado accidentes en Nicaragua por montañismo o ascenso a algunas colinas y por simplemente, a veces por falta de precauciones. Realmente creo que si son una persona aparentemente sana, pues los riesgos siempre van a estar acorde a la preparación que lleves. O sea, que no lleves también una ropa adecuada, que no lleve adecuado líquido, que no lleves adecuada ropa, que no tengas protector solar, que no tengas las caídas. Esos son los principales riesgos, la preparación. Ya en el paciente que es cardiópata, el principal riesgo es que no vaya a una valoración previa y comience a hacer una actividad física que no sea acorde o que no esté capacitada para hacerlo y le desencadene un evento cardíaco grave durante el ejercicio. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para poder integrar este tipo de ejercicios y actividades en nuestra vida? Bueno, se lo digo como médico y como senderista, montañista, que es un ejercicio físico extremadamente agradable. Vale la pena. Es muy saludable y muy saludable físicamente y psicológicamente.
Aquí en Jinotega tenemos una serie de lugares, tanto para senderismo y montañismo. Tenemos, por ejemplo, les recomiendo senderismo, ya tienen Peña Blanca, tienen el volcán de Yalí, después también están los senderos de Cascadas Verdes, también está es el ascenso al Quilambé, ¿okay? Y si nos vamos un poco más para acá, está la Fundadora, tener el Datanli y el Diablo, ¿okay? Hay una serie de lugares acá que son bastante adecuados para realizar el senderismo y montañismo. Yo les recomiendo que traten siempre todos los que son aparentemente sanos, que no tengan enfermedad cardíaca, o que se integren a un grupo de senderismo o montañismo, ya sea de acá de Jinotega, ya sea con Intur o las actividades que realiza Intur, o con otros grupos que aparecen en Facebook, y realizar ejercicio físico adecuado con este tipo de actividades. Muchísimas gracias, doctor, y la invitación es a ustedes, amigos televidentes, a que podamos incluir este tipo de actividades en nuestra vida. Ya el doctor lo mencionaba, el INTUR, algunos movimientos como el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco realizan paquetes y este tipo de senderismo a los diferentes lugares que nuestra bella Jinotega nos ofrece. Ya el doctor ahí nos mencionaba unos cuantos en los cuales nosotros podemos ir y podemos iniciar. Nosotros los invitamos a que ustedes se sigan educando en este tipo de temas saludables en este segmento de hábitos cardiosaludables.